Suscríbete para más contenido. Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les contaré dos historias que me han acompañado desde mi infancia. Dos historias que aún me ponen los pelos de punta. Prepárense para escuchar El hombre del sombrero y el misterio de la iglesia perdida. La casa donde vivíamos tenía una peculiaridad inquietante. El cuarto de baño estaba en medio del patio. En realidad era una letrina, un pequeño cuartito solitario sin drenaje. Cada vez que necesitaba ir al baño, especialmente de noche, sentía una sensación de inquietud que me acompañaba hasta que volvía a la casa. Este cuartito, con su puerta chirriante y su interior oscuro, parecía un portal hacia otro mundo, uno lleno de sombras y misterios. El patio era grande, con árboles en las paredes de ambos lados, ya que eran las casas de los vecinos. Estos árboles se mecían lentamente, como si sus ramas susurraran secretos oscuros al viento nocturno. Era entre estos árboles donde, según me contaron mis hermanos, se aparecía una figura oscura y temible, el hombre del sombrero. Su presencia impregnaba el ambiente de un terror palpable. La primera vez que escuché sobre este espectro fue una noche especialmente fría y oscura. Mi hermana Marta, que era 3 años mayor que yo, nos pedía que la acompañáramos al baño. Decía que sentía algo observándola desde las sombras y el miedo en sus ojos era palpable. Sus susurros eran como el viento, llenos de miedo y desesperación. Yo, siendo curioso y no queriendo quedarme solo, decidí acompañarla junto con mi hermano Pedro. Eran las 10 p.m. y nuestros padres no estaban en casa. La que estaba a cargo era nuestra hermana mayor de 16 años, pero incluso ella tenía miedo de ver al hombre del sombrero. Se negaba a ir con nosotros argumentando que estaba ocupada en algo, pero su voz temblaba y sus ojos no podían esconder el terror. Sus manos temblorosas intentaban aparentar calma mientras agarraba un libro que claramente no estaba leyendo. Con el corazón acelerado, salimos hacia el cuartito de baño. Cada crujido de una rama y susurro del viento nos hacía saltar. El suelo parecía crujir más fuerte, como si algo invisible caminara a nuestro lado. Afortunadamente, esa noche no pasó nada y regresamos a la casa, aunque el miedo persistía. Pasaron los días y noches, y como buen niño, olvidé el miedo. Una noche, con la luna llena iluminando el patio de forma fantasmal, salí al baño sin avisar a mis hermanos. El aire estaba inusualmente frío y el silencio era perturbador. Cada paso que daba hacia el cuartito parecía resonar en la noche, como un eco de mis propios temores. Al ir hacia el cuartito de baño, me sentí observado. Una presencia pesada que hacía el aire difícil de respirar. Al mirar hacia el lado derecho, en la pared del vecino, junto a un árbol, estaba una silueta negra de un hombre con un sombrero. Sus ojos rojos como brasas ardiendo en la oscuridad, y su sonrisa era una mueca grotesca que me erizó la piel. Parecía disfrutar de mi terror, alimentándose de él. No pude gritar, me quedé paralizado. Mis piernas parecían de piedra. El hombre del sombrero sonrió aún más, como si disfrutara mi terror. Sentí que su mirada me perforaba el alma, y en su sonrisa vi algo más profundo, un hambre insaciable de miedo y sufrimiento. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad, y fue entonces cuando mi cuerpo finalmente respondió. Salí corriendo hacia mi casa, llorando y muy agitado. Al verme, mi madre me preguntó qué había pasado, pero no podía hablar, solo lloraba, buscando protección. Mis hermanos le dijeron a mi madre que tal vez había visto al hombre del sombrero, pero ella solo respondió: «Eso no existe, no asusten a Ramoncito con sus historias imaginarias». Pero yo sabía lo que había visto,
y ese miedo no se disipaba con simples palabras. Después de ese encuentro, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, susurros inaudibles que parecían venir de todas partes y de ninguna, sombras que se movían sin explicación, y ruidos inexplicables que nos mantenían en un estado constante de alerta. Cada vez que caía la noche, el miedo se apoderaba de nosotros. Nos turnábamos para acompañarnos al baño, cada uno con sus propios miedos, pero unidos por una experiencia común. Intentábamos convencernos de que todo era nuestra imaginación, pero en el fondo sabíamos que algo oscuro nos acechaba. Después de ese día, todos buscábamos ser acompañados para ir al baño, ya fuera de noche o de día. El miedo estaba siempre presente, acechándonos desde las sombras. Cada vez que necesitábamos ir al baño, era una misión en grupo. Afortunadamente, nos cambiamos de casa unos meses después y nunca volvimos a ver al hombre del sombrero, pero su recuerdo quedó grabado en mi memoria, una sombra que nunca podré olvidar. Aunque dejamos atrás aquella casa, el hombre del sombrero y los miedos que trajo consigo, su presencia dejó una marca indeleble en nuestras vidas. A veces me pregunto si el miedo era lo que lo mantenía vivo, si nuestro temor era su alimento. Nos cambiamos de casa y la vida continuó, pero las noches tranquilas nunca fueron las mismas. Aún hoy, cada vez que veo una sombra extraña o escucho un susurro en la oscuridad, no puedo evitar recordar esos ojos rojos y esa sonrisa maligna. Ahora les narraré la historia de El misterio de la iglesia perdida. Un relato de misterio y desapariciones en un pequeño pueblo de Jalisco. En los años 80, cuando yo era niño, vivía en un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Prefiero no revelar su nombre para evitar que la tranquilidad de sus habitantes se vea perturbada. Este pueblo, como muchos en México, estaba impregnado de leyendas y mitos que formaban parte de nuestra vida cotidiana. Entre todas esas historias, una en particular me dejó marcado desde la primera vez que la escuché: la leyenda de la iglesia que aparecía solo en los días santos. Se decía que en los días santos, en uno de los bosques cercanos al pueblo, aparecía una majestuosa iglesia. Esta iglesia no era visible en cualquier otro momento del año, y su aparición era siempre sorpresiva, como si emergiera de la nada. La estructura era impresionante, su altar estaba chapado en oro, reluciendo bajo la luz tenue que se filtraba a través de los vitrales. En su interior, una misa se llevaba a cabo, llena de feligreses con vestimentas de otra época, cantando himnos en un latín olvidado. Los más curiosos del pueblo, aquellos valientes o insensatos que se aventuraban a seguir las historias, solían acercarse a este enigma. Al cruzar la puerta de la iglesia, quedaban maravillados por la riqueza y belleza del lugar. Sin embargo, lo que no sabían era que, al entrar, estaban cruzando a una dimensión donde el tiempo corría de manera distinta. Por cada minuto que pasaban dentro, un año transcurría en el mundo exterior. Esta aterradora peculiaridad explicaba la misteriosa desaparición de algunas personas en el pueblo. Los que se aventuraban a entrar en la iglesia a menudo no regresaban, y cuando lo hacían muchos años después, con la misma ropa con la que habían desaparecido y completamente desconcertados. Buscaban a sus familias, solo para descubrir que, tras años de su ausencia, sus seres queridos se habían marchado, incapaces de soportar el dolor de la pérdida. Recuerdo una noche en particular, cuando los rumores en el pueblo se intensificaron. Decían que don Esteban, un hombre conocido por su avaricia, había intentado robar uno de los candelabros de oro de la iglesia.
La gente susurraba que lo había visto entrar, pero nadie lo vio salir. Se dice que el castigo para los que intentaban llevarse algo de la iglesia era quedar atrapados para siempre en su interior, condenados a escuchar la misa eterna que resonaba en sus paredes. El regreso de los desaparecidos siempre era un acontecimiento doloroso y confuso. Regresaban al pueblo después de décadas, creyendo que solo habían pasado minutos. Encontraban sus hogares ocupados por nuevas familias y sus seres queridos dispersos por todo el país, algunos incluso muertos. La tristeza en sus ojos era palpable, una mezcla de pérdida y desorientación. Intentaban reconstruir sus vidas, pero el tiempo que habían perdido nunca podía ser recuperado. La leyenda también hablaba de los más osados, aquellos que, tentados por la promesa de riqueza, intentaban llevarse algún adorno de la iglesia. La condena para estos desafortunados era quedarse para siempre en la iglesia, escuchando la misa interminable. La misa, que parecía durar siglos, era una trampa para los incautos, un ciclo eterno del cual no había escapatoria. Nadie sabe con certeza qué sucedería si la misa llegara a su fin, si es que alguna vez lo hace. Algunos creen que las almas atrapadas en la iglesia quedarían liberadas, mientras que otros piensan que simplemente desaparecerían, llevándose consigo el misterio de la iglesia para siempre. Lo que sí es seguro es que, si alguna vez te encuentras en los campos de Jalisco y ves una iglesia donde se celebra una ceremonia, lo mejor que puedes hacer es seguir tu camino y no mirar atrás. No te acerques, porque podrías quedar atrapado en los espirales del tiempo, condenado a buscar a tus seres queridos en un mundo que ya no te pertenece. Así, en los susurros del viento y en las sombras del bosque, la leyenda de la iglesia perdida sigue viva, recordándonos que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Estas son solo algunas de las muchas historias de miedo que tengo para compartir. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noches aterradoras. Hasta la próxima, si es que pueden dormir.